¿Qué tal? Buenos días. Qué gusto saludarlos esta mañana y poder estar nuevamente con ustedes. Gracias a Dios que podemos compartir y esperemos que este tiempo que vamos a tener sea de bendición para todos. ¿Qué les parece si oramos? Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque nos permites estar delante de ti. Háblanos, Señor. Sé tú quien habla en nuestras vidas. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. Estamos en esta serie de reflexiones acerca de las bienaventuranzas. De alguna manera estas bienaventuranzas han abierto nuestra comprensión acerca de la bendición que es conocer a Cristo en nuestras vidas. Conocer a Cristo nos mostró nuestra realidad espiritual. Una realidad que solamente podríamos ver si su Espíritu, el Espíritu Santo, nos la hubiese mostrado. Esta realidad espiritual que nos ha conducido a conocer a Dios y entender que somos salvos por la fe. Es la misma realidad que nos llevó a entender que solo en su gracia incomparable, esa gracia infinita, nos permite tener una comunión con Dios. Esta comunión que solo puede ser posible si hemos sido completamente pacificados con Él. Cuando el apóstol Pablo escribe en Romanos capítulo 5, versículo 1, si gustan buscarlo en su Biblia, Romanos 5, 1, dice la palabra de Dios: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Solamente a través de la persona de Jesús podemos tener esta paz mediante la fe, declarados justos, pacificados con Dios. Solamente un corazón limpiado por la sangre de Cristo y pacificado en esa misma fe es capaz de la pacificación. Un corazón limpiado por la gracia, valorando este favor inmerecido, puede estar lejos de las causas más frecuentes de conflicto, de intriga, y por lo tanto de una apertura a una sinceridad que es esencial. Y esta sinceridad, esta apertura nos lleva a una reconciliación verdadera. Todo cristiano, según las Escrituras, según la palabra de Dios, según la bienaventuranza, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios, son llamados a ser pacificadores en la comunidad, en la iglesia, en sus relaciones personales. Es cierto que Jesús más tarde diría que había venido para no traer paz, es decir, no había traído paz sino espada, porque habría venido para poner disensión entre el hombre contra su padre, contra la hija, contra la madre, contra la nuera, contra el suegro y contra aquellos que son enemigos y que se constituyen enemigos porque algunos son de los mismos de su casa. Pero lo anterior no tenía que ver con un corazón rencilloso, para nada, sino todo lo contrario. El conflicto, aunque no querramos muchas veces, este viene de una actitud hacia la verdad, por no aceptar a Cristo mismo. Es decir, no se trata de una actitud rencillosa, sino de una actitud contra Cristo. Así que el cristiano muchas veces se ve conflictuado en estas circunstancias por anteponer a Cristo, es decir, por poner a Cristo primero, amarlo primero y ponerlo en primer lugar, por encima de nuestros parientes más cercanos y también hasta de los seres queridos que tenemos.
Por eso es muy importante que a lo largo de toda la enseñanza que Jesús da, y sus apóstoles también, es que el creyente cristiano nunca debería ser una persona que busca el conflicto, sino que al contrario, siempre encontrará las herramientas para buscar la paz con los demás. Somos llamados a la paz. Debemos de procurar activamente la paz con los que nos rodean. Como dice también, debemos seguir la paz con todos. Así, en cuanto dependa de nosotros, estar en paz con todos los demás, con todos los hombres. Es por eso que tiene sentido, bienaventurados los pacificadores, porque la obra de pacificación es una obra divina, porque paz significa reconciliación, y Dios es el autor de la paz y de la reconciliación. Tenemos que pensar, y esto que comparto, lo comparto porque leyendo en el libro de John Stott, ¿sí?, del Sermón del Monte, esta bienaventuranza tiene que ver que somos un reflejo de un Dios que vino a pacificarnos en Cristo Jesús. Y no solo a pacificarnos, sino también a sernos pacificadores. Dice 2 Corintios 5, 19 y 20. 2 Corintios 5, 19 y 20. Si lo quieren buscar en su Biblia, dice la palabra de Dios, que Dios está en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Somos instrumentos de Dios para reconciliar al mundo con Dios, llevando el mensaje de Cristo a través del cual Cristo mismo, Dios reconcilia a los hombres. Somos instrumentos de Dios, embajadores de Él para la reconciliación. Pero también, por medio de Cristo, a Dios le agradó reconciliar consigo todas las cosas, haciendo la paz, y mediante la sangre del Señor Jesucristo derramada en esa cruz, Cristo Jesús vino a formar de dos pueblos uno solo, sí, crear en sí mismo judíos y gentiles, un solo pueblo, un solo hombre haciendo la paz. A través de la historia, Dios viene a conjuntar en la persona de Cristo un solo pueblo. Ahora podemos entender que es difícil que esto nos sorprenda, que la bendición particular de ser pacificador sea ser llamados hijos de Dios. ¿Por qué? Porque estos que son llamados hijos de Dios reflejan a un Dios pacificador. ¿Por qué? Porque ellos, estos pacificadores, buscan hacer lo que hace su Padre Celestial. Amar a la gente a través del amor que el Señor dio en la persona de Jesucristo. Y ese amor nos transforma. Amados, el diablo es el que vino a meter la rencilla, es el alborotador. Dios es el que ama. Y ahora mediante sus hijos, somos aquellos que podemos compartir esta reconciliación a través
del Hijo unigénito. Hoy tú puedes ser instrumento de pacificar a otros, llevándole este mensaje de paz. Cristo murió por ti en la cruz para hacer la paz contigo y reconciliarte con el Padre. Ese es nuestro primer mensaje. Y además con nuestra vida podemos transmitir también esa paz, haciendo la paz con los demás. Un detalle importante: la paz lograda para nosotros no fue gratis. Tuvo el precio más costoso de la historia: la sangre misma de Jesucristo. Así que siempre que querramos lograr paz, entendamos, va a tener un costo. No va a ser fácil, pero podemos lograrla en el amor de Cristo Jesús. No existe y no existirá una paz con Dios si nosotros no entendemos que para ser reconciliados tenemos que creer y arrepentirnos de nuestro pecado. Sí, hay que tener conciencia de nuestra falta. Hay que tener conciencia y arrepentirnos de haberle fallado a Dios. Y por lo tanto, amados, tenemos que reconocer que para la reconciliación, una verdadera reconciliación, una verdadera pacificación, tenemos que reconocer nuestra falta, nuestro pecado, con aquello que hayamos ofendido a alguien, o alguien nos haya ofendido. Esta parte es difícil. Rehusarse a reconocerla es simplemente buscar un apaciguamiento, algo superfluo. La verdadera reconciliación viene de reconocer y arrepentirse de la falta que hemos cometido. Espero que esto sirva a tu vida y que si algún momento tienes crisis con algún familiar, amigo, te lleve a lograr una verdadera paz con ellos. ¿Qué les parece para terminar? Oramos. Padre, te damos gracias, porque esa paz que nos da, esa paz que el mundo no entiende, no es un sentimiento, es una condición en nuestra relación contigo. Te ruego, Padre, que esa paz llegue a todos los que están escuchando este mensaje, que pueden ser reconciliados contigo mediante el arrepentimiento de su pecado y creer en Jesucristo como Salvador de sus vidas. Gracias, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.